Muy buenas tardes, buenas noches a todos los que hoy nos acompañan en este webinar que lleva por nombre No todo es COVID-19, testimonio como profesional de la salud. Inicialmente le pedimos disculpas a los puntuales que están desde las 7 de la tarde, 7 de la noche ya conectados. Y vamos a dar unos 5 minutos más, o sea que a las 7:05 exactamente comenzamos nuestro webinar. A la vez también le pedimos disculpas a nuestra expositora y le agradecemos habernos conseguido estos 5 minutos adicionales. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este webinar gratuito denominado No todo es COVID, desde el punto de vista de una profesional de la salud. Esta noche contamos con mucho orgullo con una compatriota mía, la doctora Gabriela de Vagnara, quien posee una maestría en gerencia moderna en la Universidad Católica de Santo Domingo. A su vez es odontóloga, copropietaria y gerente de recursos humanos del Centro Odontológico Vagnara con sede en Venezuela y en la República Dominicana. Es coach ontológica en la Escuela Europea de Gerencia. Está formada, tiene una formación en inteligencia emocional de crianza respetuosa. Es docente del Dominican Beauty Academy de Santo Domingo. Además de eso, es madre, esposa, mujer, pro desarrollo, bienestar de la familia y empresaria. Me da mucho placer poder contar con la presencia de Gaby esta noche con nosotros, pero antes de entrar en materia, le voy a robar 2 minutos más a Gaby para comentarles algunas reglas del comportamiento de este webinar. Como saben, los webinars que dictan requieren consultores, son todos gratuitos. Los expositores y las personas que trabajamos en ellos no cobramos ni un centavo de dólar por hacer esta contribución de informar para seguir creciendo, de informar para seguir educando. A su vez, les comento de que vamos a tener a disposición que todas las preguntas van a ser administradas directamente por la señora Katy Minier a través de nuestro chat. No se van a mantener los micrófonos totalmente cerrados y pueden tener las cámaras abiertas sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, desde ya les doy la bienvenida, nuestra gratitud por esta compañía y esperemos nutrirnos de la información, del conocimiento y de toda la enseñanza o de todo el conocimiento, la experiencia vivida por la doctora Gaby Vagnara. Gaby, muy buenas noches. Los micrófonos son todos tuyos. Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos acá a esta plataforma y Armando, gracias a ti, a Retenas Consultores y al equipo, pues por la oportunidad de contar algo, ¿no? Algo que además creo que va a ser pues de beneficio o por lo menos de conocimiento para las personas que tienen la oportunidad de verlo. Muchísimas gracias. Entonces, pasamos al departamento técnico con Julio Regifo, que va a apoyar a la doctora Vagnara en el desarrollo de su conversación. Te lo agradezco, Armando. Bueno, esperemos que sea una hora de mucho provecho para los asistentes y para ti también. Muchísimas gracias. Estaremos muy atentos. Bueno, aquí me ven perfecto, ¿vamos bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto, ok. Entonces, permíteme un momentito. Perfecto. Entonces,
Bueno, como ya Armando, el señor Armando Requena, de Requena Consultores, pues ya les habló un poco de mi trayectoria, hoy les voy a hablar un poco desde mi rol como paciente, o lo que fue hasta hace muy poco mi rol como paciente, y algo que me sucedió pues por primera vez, no solamente a mí, sino a toda mi familia. Y quizás de eso es la importancia de alguna manera del por qué este tema lo vamos a tocar el día de hoy. Bien, tenemos 20 años tanto en experiencia clínica como experiencia administrativa, mi esposo y yo, el doctor Claudio Bagnara, y yo, bueno, Gaby de Bagnara, donde tenemos centros odontológicos y hemos trabajado pues con muchísimos pacientes a lo largo de la vida, es decir, que manejamos perfectamente pues términos clínicos y términos que se sobreentiende que es todo respecto a la salud, no solamente dental, sino algunos conocimientos, digamos que básicos en términos de medicina. También nos ha tocado la experiencia administrativa, actualmente pues con Bagnara Consulting, es una consultoría para asesorías de profesionales de la salud. Y hablo un poquito de esto porque a lo largo de esta presentación se darán cuenta cómo estos conceptos, siendo profesionales de la salud, se mezclan pues muchísimo con esta experiencia de vida que hoy les traigo y que hoy les voy a presentar. Bien. Hemos titulado esto "No todo es COVID-19" y el testimonio sobre la mirada con ética ante la salud. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué con la mirada con ética? Lamentablemente, en estos últimos meses hemos visto, pues efectivamente, un brote de una pandemia que nos tomó a todos por sorpresa, ¿ok? No solamente a los países asiáticos, sino a nosotros también, aun cuando en todo este tiempo habíamos visto manifestaciones en todos los demás países. Y cuando esto llega pues a América Latina, realmente, o a islas del Caribe, como es nuestro caso que estamos en la República Dominicana, pues realmente nos toma con absoluta sorpresa. Esta presentación tiene dos objetivos fundamentales. La primera es mirar cómo los profesionales de la salud en este momento pueden potenciar sus consultas médicas u odontológicas a través de diagnósticos diferenciales oportunos para el paciente, entendiendo de que las manifestaciones clínicas del COVID-19 con otras enfermedades son muy similares, ¿no? Y en segundo lugar, el segundo objetivo es que desde la mirada de ser un paciente, no solamente esta presentación está destinada al profesional de la salud, sino también a aquellas personas que en algún momento pueden ser un paciente, porque nadie está exento de esto, es ver cómo podemos nosotros estar claros o estar de acuerdo en ir con mucha precaución a un médico, en este caso especialmente a los médicos internistas, donde estos son los encargados de recibirnos, de chequearnos, de ver toda esta sintomatología para darnos el tratamiento más oportuno de acuerdo al caso. Bien, entonces vamos a rescatar un poco qué es el COVID-19, aun cuando mucha gente ya lo da por hecho y ya estamos quizás algunos hasta cansados de escuchar este tipo de información. El COVID-19 no es más que una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto pues recientemente, específicamente este virus, ¿ok? Es un virus nuevo y provoca una enfermedad que es desconocida a nivel mundial. Está ya en China para aproximadamente entre el mes de diciembre, enero, cuando, sin embargo, en noviembre ya se empiezan a dar rasgos, pero esto explota mundialmente entre diciembre y enero. Y actualmente, pues se convierte en una pandemia. Como ya expliqué, a todos nos toma por sorpresa. Bien, todos estos meses han sido no solamente para ustedes que quizás no son profesionales de la salud, sino para nosotros como profesionales de la salud, han sido de mucha tensión. Y aquí a veces yo creo que los pacientes ven al profesional de la salud como esa persona que nada le va a suceder, que nada le va a pasar, que nada le afecta y que somos los que estamos allí para hacer sostén ante momentos de dificultad de salud. Y ciertamente es así. Sin embargo,
yo quiero rescatar en este momento y agradezco mucho esta oportunidad porque los profesionales de la salud sienten, padecen, viven como cualquier persona normal y quizás me atrevería a decirlo con una carga emocional muchísimo más compleja de la que cualquier otra persona. Y es por el simple hecho de que tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad, porque nosotros tratamos básicamente con seres humanos. Lo que nosotros hacemos con nuestras manos, con nuestra mente, cuando le ponemos el corazón y el alma a algún procedimiento, algún tratamiento, hay una vocación de servicio detrás de todo lo que podamos hacer físicamente, ¿bien? Estos meses, en nuestro caso, que como lo dijo Armando, somos de Venezuela, llegamos a República Dominicana en condición de migrantes y hemos levantado pues aquí una estructura de negocio desde el punto de vista dental. También nos toma por sorpresa pues todo esto, ¿no? Entonces rápidamente nos toca dar todas las normas y los protocolos de bioseguridad, no darlos, porque eso ya los profesionales de la salud lo tenían establecido, más incluso los odontólogos debido al riesgo potencial de enfermedades que hay o que podemos contagiarnos, ¿no? No solamente por el COVID-19, estamos hablando de otro tipo de enfermedades. ¿Qué hicimos? Potenciamos rápidamente los protocolos de bioseguridad y dimos asistencia de emergencia a todo aquel paciente que se nos acercara vía online. Eso evidentemente recargó el sentido de responsabilidad ante algo que estaba sucediendo y que no conforme con eso, los odontólogos o los dentistas somos la tercera profesión más expuesta al COVID-19, determinado por la OMS y por las organizaciones internacionales. Entonces, meses encerrados en casa, aislados, decidimos finalmente tomarnos unas vacaciones en Las Terrenas. Es un sitio que los invito, está hermosísimo y creímos en ese momento que era un buen ambiente para, pues básicamente, conectarnos con la familia, para distraernos, salir de la rutina en ese momento como profesionales de la salud era una prioridad, reconectar nuevamente con ese vínculo familiar. Y cuando hablo de reconectar es porque en nuestro caso como profesionales de la salud no paramos en todos estos meses. Cuando a la gente le dicen aíslense, cero contagio, distanciamiento social, eso no corre como cuenta para el profesional de la salud, o por lo menos para algunos profesionales de la salud, cuando muchísimas clínicas odontológicas y no odontológicas, como consultas, por ejemplo, de traumatología, de psicología, en ese momento cierran sus puertas. No fue nuestro caso. Seguimos operando básicamente con el equipo que en ese momento contábamos. Por otro lado, requeríamos ayuda emocional. Así como cualquier persona requiere ayuda emocional, los profesionales de la salud también. Cuando uno aprende a autoconocerse, a conocer a la familia, ya sabemos lo que emocionalmente es necesario. Y finalmente, calidad de tiempo. Cuando hablamos de calidad de tiempo, quiero decirles que no significa que usted comparte con su familia 24 horas del día y despiertos 12 horas del día. Calidad de tiempo en familia significa que si usted comparte con su familia 2 o 3 horas al día, pero ese tiempo es de calidad, eso sobrepasa lo que es la cantidad de tiempo. Entonces, nada, en este momento, pues nos disponemos a poner en práctica todo esto que en ese momento era necesario producto del estrés y la sobrecarga emocional vivida en este tiempo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ante qué tanta sobrecarga emocional? No solamente saber de que estamos ante una incertidumbre de una situación crítica, sino que también tenemos sobre nosotros la responsabilidad de cuidar a nuestros pacientes, entendiendo que somos la tercera profesión más expuesta a sufrir de COVID. Bien. Ok. Estando en Las Terrenas, señores, yo les voy a echar esto como un cuento para que ustedes más o menos vayan entendiendo. A los 7 días de estar en Las Terrenas, en una zona divina de la República Dominicana, buscando ese confort, esa tranquilidad, pues nada, yo empiezo a padecer síntomas, ¿ok? Y los síntomas, para los que no son profesionales de la salud, no es más que una manifestación reveladora de enfermedad o la señal de que algo puede que suceda o que ya está sucediendo en el organismo de una persona. Por otro lado,
está la sintomatología. Ya el primer día de manifestación, de esos primeros signos, no era solamente un signo, sino que ya empezaban a manifestarse otros signos. A estos le llamamos sintomatología, que es un conjunto de síntomas de una enfermedad, ¿ok? Hay que tener claro que una cosa son los signos, otra cosa son los síntomas. Los signos es lo que se palpa, lo que se ve, lo que yo puedo, digamos, lo tangible por alguna manera. Y el síntoma es lo que yo voy refiriendo, lo que quizás no se ve tan fácilmente. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles fueron estos primeros síntomas que esta muchacha empieza a sentir? En primer lugar, empecé con un dolor de cabeza muy fuerte y con fiebre. En ese momento yo no podía de alguna manera medir la temperatura porque al estar fuera de mi casa quizás no tenía toda esa, o por lo menos el termómetro, ¿no? A la mano. Lo que sí tenía en mi casa real, pero en este momento no lo tenía a la mano para saber exactamente la temperatura. Con fortuna, ese mismo día regresamos a Santo Domingo, no por esa razón de salud, regresamos a Santo Domingo por cuestiones de trabajo, por cuestiones laborables. Quiero decirles que ese primer día, yo misma como profesional de la salud, asumo la situación como que es una biosis. En mi mente en ningún momento me pasó otra información. Primero, porque traté de centrarme en que no todo lo que hoy en día a alguien le sucede puede asociarse a algo grave. Trato de mantener la calma, trato de pensar exactamente qué puede suceder, de ir conociendo un poco mi cuerpo y de determinar en ese momento qué es común en mí, como qué no es común en mí. ¿Ok? Entonces, hasta ese momento, pues todo iba pues, en relativa normalidad con esos sintomatologías que, bueno, yo asumía que era algo viral, muy viral. Posteriormente, al tercer día, continuó con otras manifestaciones clínicas y estas eran calambres repentinos en las articulaciones, dolor muscular generalizado, sabor metálico, tensión muy baja y vómitos. En mi vida, a este punto, ya entre el tercer y cuarto día, yo había presentado este tipo de manifestaciones. Ciertamente, cuando ya empiezo a descompensarme de esta manera, donde el primer día, el segundo día y el tercer día ya la situación se iba haciendo un poco más crítica, empiezan a activarse las alertas familiares. Y cuando digo las alertas familiares, es mi círculo familiar más cercano, es decir, mi esposo y mis hijos y yo básicamente, ¿no? Que somos el círculo familiar bien cercano. Al cuarto día, decido ir a un médico junto con mi esposo en vista de la desmejora que había tenido en estos días y donde la situación ya no era una simple gripe o algo que yo entendía que con un analgésico simplemente me podía recuperar. Hasta este punto, quiero decirles que yo en ningún momento tuve ausencia de sabor metálico, en ningún momento tuve ninguna otra manifestación que yo pudiera asociar específicamente con el COVID-19. Por favor, avísenme cómo voy, si voy muy rápido, porque a veces tiendo a hablar un poco muy rápido, o si me están siguiendo el hilo, se los agradezco mucho. Bien, el primer acercamiento médico que tuve en ese momento fue pues con un médico internista. Y aquí empieza la historia y realmente el por qué no todo es COVID. Fíjense que en ese primer acercamiento médico, como profesional de la salud, acudo además amigos para de alguna manera buscar apoyo y que alguien me diga quién me puede atender, quién puede ser mi soporte médico en ese momento. Tenía que ser alguien que estuviese muy empapado con el COVID-19 para que me pudiera dar a mí como paciente las herramientas adecuadas y para saber exactamente qué podía o qué no podía suceder o si estábamos efectivamente ante un COVID-19 dadas las circunstancias. Bien. Sin embargo, señores, cuando acudo a este primer médico, quiero decirles que era un médico que vino por una recomendación en primer lugar. Y en segundo lugar, que cuando yo lo investigo a través de las plataformas de redes sociales y todo, pues entiendo que es un gran profesional dada la cantidad de seguidores, de comentarios que tenía. ¿Ok? Hasta ese momento, digamos que todo en orden.
Sin embargo, cuando mi esposo y yo llegamos a la consulta médica, ¿con qué nos conseguimos? Nos conseguimos con una presentación muy vaga del profesional de la salud, nos conseguimos con que no hizo ningún examen clínico, no hubo un interrogatorio exhaustivo, solo se limitó a hacer preguntas muy básicas, no hubo toma de temperatura, no hubo llenado de historia clínica, no hubo toma de tensión ni de auscultación, no se cumplieron ninguno de los parámetros necesarios en una primera consulta para poder identificar qué tipo de diagnóstico puedo hacer o al menos qué patología pudiese yo presentar, ¿no? Simplemente esta persona se limita a mandarme a hacer una tomografía de tórax, una prueba PCR y una prueba rápida. Cabe destacar que yo el día anterior, el día 4, me había hecho una prueba rápida que conseguimos con unos amigos. Sin embargo, esta prueba da negativo. En esa consulta, cuando yo le digo eso, que ya me hice la prueba rápida, la respuesta es que me dice que la prueba rápida el cuarto día da negativo y que esas pruebas no son confiables después de entre el 7º y 10º día que el paciente tiene manifestaciones de COVID-19. Bien, ese es un gran error en este momento, creo que de los más importantes, porque la gente cree que al tener COVID-19 de alguna manera, pues al hacerte la prueba rápida, si te sale positivo o negativo, si te sale negativo, descartas que tengas eso y puedes seguir por la calle sin ningún problema. Y si sale positivo, pues no termina de darte una confiabilidad. Las pruebas rápidas no son confiables y es algo donde muchos profesionales incluso se están haciendo el dinero a costillas de personas que creen que este tipo de procedimientos son efectivos, ¿ok? Entonces, esas son cosas que como pacientes y como profesionales tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué me mandan a hacer la tomografía de tórax? Porque ciertamente el COVID-19 en determinado momento puede afectar a los pulmones. En países como República Dominicana, como incluso América Latina, tiene la gran debilidad de tener pruebas inmediatas para detectar el COVID-19. Y bueno, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Porque es tan elevado el nivel de contagio que evidentemente no hay forma de que toda la población se entere si tiene o no tiene el COVID. Lo que les quiero decir es que estos son los únicos exámenes que a mí hasta ese momento me mandan a hacer. Estamos hablando en el día número 4. Bien. Luego, pasan 2 días más, yo sigo tomando medicamentos para todo lo que estoy sintiendo. Dígase, antiinflamatorios, analgésicos, cuánto medicamento usted se puede imaginar, yo estaba tomando para disminuir el dolor de cabeza, para disminuir los calambres que me daban, los dolores musculares, para bajar la fiebre, para evitar el vómito, tomando azúcar y cualquier cosa que se ocurriera en el momento en que me bajaba la tensión, porque lamentablemente no había un diagnóstico definitivo. En ese momento no había forma de hacer la PCR, ni con los laboratorios mejores de la República Dominicana. Simplemente no había chance, no había oportunidad porque todo estaba colapsado. Estamos hablando de que esto fue hace 1 mes y medio aproximadamente. ¿Ok? En ese momento es cuando pues mi esposo y mi familia también desde Venezuela nos dicen, bueno, vamos a buscar otra opinión porque a este momento no tenemos manera de verificar exactamente qué es o qué no es. Y hacemos consultas online. Cabe destacar que hoy en día las consultas online están funcionando perfectamente bien, que la telemedicina y la teleodontología está tomando un auge increíble, que muchísimas personas ya están utilizando este tipo de herramientas, pacientes que tienen dificultad de trasladarse a un sitio o que confían más en la medicina, en la odontología de otros países y prefieren hacer pues una telemedicina o teleodontología. De alguna manera, en este momento acudimos a ese recurso, ¿bien? En ese momento ya estamos hablando del 7º día, donde mi cuadro siguió empeorando, es cuando nos dicen de hacer un examen de laboratorio. Mi madre, que es médico, epidemióloga, por cierto,
junto con mi esposo, me dice, mira, vamos a hacer una prueba de laboratorio que ningún médico le había enviado. Ahí es la gravedad y quizás la dificultad de lo que a mí particularmente me sucedió. Ninguno de los profesionales que me atendieron en esos primeros 7 días se les ocurrió enviarme un examen de laboratorio. Y ya ustedes verán el error que de alguna manera nosotros como profesionales de la salud cometimos. Y cometimos, entiendo en este momento, que fue producto de habernos visto envueltos en una situación que nos toma de sorpresa, en una situación que era primera vez que a mí particularmente me ocurría o que en mi casa ocurría, ¿bien? Entonces, envían medicamentos para el COVID. A todas estas, como les digo, estoy ingiriendo medicamentos simplemente para evitar toda la sintomatología que yo estaba sintiendo. Bien, para hacerles el cuento un poco más corto, al 7º día entro hospitalizada a la clínica de Corazones Unidos en un cuadro muy complicado. Yo coloco esta foto, no son mis mejores fotos, por supuesto, fueron fotos que me tomaba mi esposo para mandárselos pues a mi familia, que está en Venezuela, en Estados Unidos, en Irlanda. Y ya más adelante hablaremos un poco de las implicaciones familiares de lo que hoy en día muchos pacientes están viviendo. Una vez realizados los exámenes al 7º día, pues inmediatamente me hospitalizan. Bien, ¿cuál es la razón de la hospitalización? Cuando vemos que mucha gente dice, bueno, si es COVID, a estas personas les ha pasado muchas cosas por encima, otras no. Si se hospitalizan es cuando ya hay una insuficiencia respiratoria, es cuando ya no puedes más. Eso es lo que nos dicen con el COVID. Sin embargo, en vista de la descompensación tan grande, tan abrupta que tuve en tan pocos días, pues ciertamente cuando me reciben en emergencia, esa es la indicación. ¿Cómo ingreso yo? Ya el 7º día, yo seguía presentando todas estas manifestaciones, ya había tenido incluso un indicio de un desmayo, estuve a punto de desmayarme, de perder el conocimiento, y por otro lado me empezaban los síntomas de tener tos. Pero en esos exámenes de laboratorio hubo algo que llamó poderosamente la atención. Y aquí es donde hago resaltar la importancia de un adecuado diagnóstico del profesional de la salud. Y más adelante vamos a ver la importancia de esa primera consulta, de esa primera relación médico-paciente. Bien, esos exámenes de laboratorio me los hice un día domingo a las 9:30 de la noche. Tenía las plaquetas por el suelo. Las plaquetas bajas significan una trombocitopenia. Eso es característico del dengue. Mis plaquetas llevaron a 50.000 plaquetas por microlitro y cabe destacar que ese recuento de plaquetas cae por debajo de un límite normal. Esto se conoce como trombocitopenia. Lo normal, señores, es entre 150.000 y 450.000 plaquetas por microlitro sangre en circulación. Estas trombocitopenias se pueden presentar bien sea de forma hereditaria, por consumo de variedad de medicamentos o por otras afecciones. Sabemos que en mi caso particular era dengue, básicamente, ¿ok? Y es solo en ese momento, les estoy hablando de ya 7 días, 8 días posteriores, donde los médicos entienden que esto es una característica del dengue y que eso todo apunta a ese diagnóstico. A todas estas, todas las demás pruebas del COVID no me las habían podido realizar porque los laboratorios estaban en un colapso total. Bien. Ok, una vez hospitalizada, se confirma que es dengue porque al realizar la clínica, ciertamente las pruebas pertinentes para el dengue es donde se detecta que es un dengue. Estando interna, me realizan todas las pruebas del COVID y doy negativo. Pero es solo hasta el momento de la hospitalización, es el momento en el que estoy ingresada. Es cuando inician una serie de pruebas con ecos abdominopélvico, me vuelven a tomar tomografías respiratorias, de tórax, me vuelven a hacer una infinidad de exámenes. Yo no le puedo explicar lo que era el hecho de sacar la sangre todos los días, varias veces al día, porque tenía un dengue. Entonces había que ir midiendo o estudiando cómo ese era ese recuento plaquetario, ¿no? Constantemente,
para ver si esto subía, si esto bajaba, si necesitaba transfusiones de plaquetas o algún otro tipo de tratamiento oportuno para sacarme del estado en el que me encontraba. Bien, vuelvo y ya, ahí estoy en la clínica con una computadora en los momentos que tenía un poco de lucidez. Yo creo que eso ya fue en los últimos días, porque realmente el cuadro fue muy crítico, muy grave. Era donde literalmente yo me levantaba de la cama únicamente a hacer las necesidades porque no podía sostenerme, no podía valerme por mí misma. Bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es el dengue? El dengue no es más que una infección vírica que es transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquito del género Aedes. Son síntomas que aparecen entre un promedio entre 4 y 7 días después de la picadura infectiva. Es una enfermedad similar a la gripe que afecta no solamente a los adultos, sino a los lactantes y a niños pequeños. No hay ningún tratamiento específico contra el dengue, sino que este se va tratando paulatinamente a la sintomatología que vamos presentando. Por otro lado, es una complicación que puede ser potencialmente grave si no se detecta a tiempo. Sin embargo, su diagnóstico clínico precoz y una atención cuidadosa por el personal médico y de enfermería experimentado suele salvar la vida de los pacientes. Cuando yo empiezo a estudiar un poco este tema y finalmente me doy cuenta, ¿no?, de realmente en el momento que viví, yo digo, wow, cómo un diagnóstico oportuno, cómo un acertado diagnóstico clínico puede salvar la vida de cualquier persona. Algo que inicia de una manera tan simple, tan ligera, con una fiebre, con un malestar general, con un pequeño dolor de cabeza, porque así inicia mi sintomatología, en lo que se puede transformar en tan pocos días. Lo lamentable de esto no es la dificultad de la enfermedad. Lo lamentable de esto es que los doctores, los profesionales de la salud, en este momento tienen en sus manos pruebas para hacerle a un paciente donde nos arroje a nosotros diagnósticos diferenciales con el COVID-19. Y por eso es la importancia de que las personas que en este momento sienten cualquier cosa, no den por hecho que es un COVID-19, aun cuando vivimos en momentos de una pandemia y de una crisis sanitaria. ¿Bien? Ok, es importante decirles, para que estén un poco ubicados con las estadísticas, que el más del 70% de la carga de morbilidad de esta enfermedad se conoce en Asia Sudoriental y en el Pacífico Occidental. En los últimos años, esta incidencia y la gravedad de la enfermedad ha aumentado rápidamente, tanto en Latinoamérica como islas del Caribe, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde vivimos nosotros? En República Dominicana. Estas son enfermedades comunes de la región, no solamente acá, se da en Venezuela con muchísima frecuencia, países del trópico, y con esto pues debemos convivir. Simplemente lo que debemos hacer es minimizar el riesgo de que estos animalitos pues dejen algún tipo de afección en nuestro cuerpo. ¿Bien? Sin embargo, al confundirse el dengue ya establecido, ya diagnosticado, ya tanto por medios de laboratorio como todo mi cuadro clínico y con ese conteo de plaquetas, al confundirse con el COVID en esos primeros 7 días o en esos primeros 10 días prácticamente de padecer todo este cuadro y toda esta sintomatología, el cuadro clínico empeora. Y empeora en una magnitud que yo, en vez de mejorar, lo que hacía era básicamente retroceder. No había forma de sacarme de ese momento, no había manera de pues poder recuperarme o poder tomar un poco más de sentido de lo que era en ese momento, al punto que hubo momentos en que aluciné completamente, en que me sentía muy desorientada, en que me preguntaban que qué me pasaba y yo misma no sabía qué decirles, porque es que era que sentía tantas cosas en el momento que yo misma no sabía cómo explicarlo, cómo decirlo, ¿no? Bien. El dengue o COVID, para rescatar, vamos a decir que se debe considerar tanto el dengue como el COVID-19 en el diagnóstico diferencial de los casos de enfermedades de febril aguda. Quiere decir que cualquier persona que presente un cuadro febril, que no ceda con ningún medicamento, que persista por muchos días, es importantísimo
hacer un diagnóstico diferencial con el dengue, sobre todo en este tipo de países. Bien. Importante, que la mayoría de las personas, tanto con dengue como con COVID, se enferman levemente y se pueden recuperar en su casa con un tratamiento, con una metodología y con un adecuado diagnóstico diferencial. Por otro lado, tanto el dengue como el COVID pueden ser causantes de enfermedades graves, incluso la muerte. Este manejo clínico se va a agravar con cualquiera de las dos enfermedades, ¿ok? Sin embargo, ya cuando la enfermedad va avanzando, hay medios de diagnóstico, hay diferencias entre una enfermedad y otra, pero ambas requieren atención hospitalaria. Y decirles que cualquier persona de cualquier edad se puede enfermar tanto de dengue como el COVID. Es más probable que haya un cuadro clínico muy grave en aquellas personas pues, que presenten algún tipo de antecedentes clínicos como diabetes o enfermedades cardíacas. Bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles fueron esos síntomas o cuáles son esos signos y síntomas que hacen que el dengue sea una enfermedad tan similar al COVID-19? Aquí se los vamos a presentar. Esto es tomado del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Zoonóticas y Emergentes. La enfermedad del dengue es esa primera fase del leve a moderada, una fase febril. Tenemos fiebre, dolor en cabeza con dolor en los ojos, mialgia, náuseas, vómitos, sarpullidos y hay signos de advertencia graves como lo son el dolor, la sensibilidad abdominal, vómitos persistentes, acumulación de líquido sintomático, hemorragias mucosas, letargo, inquietud y agrandamiento del hígado. Quiero decirles que yo llegué al punto donde tenía sensibilidad abdominal, vómitos, hemorragia. En ese momento, a mí, bueno, casualidad, me llegó la menstruación, me llegó el periodo. Les decía que hay manifestaciones o signos de advertencia del dengue grave, ¿ok? Como lo son la sensibilidad abdominal, los vómitos persistentes, hemorragia mucosa, letargo, inquietud y agrandamiento del hígado. Yo para el día 10, 11 de empezar a sentir los síntomas y los signos, pues ya presentaba un dengue grave, catalogado como un dengue grave. Bien. En el caso del COVID, tenemos también un momento de la enfermedad donde esta es de leve a moderada. Hay fiebre, hay tos, hay fatiga, hay dificultad para respirar. También vemos dolores de cabeza, ausencia de sabor. Aquí vale destacar que, de hecho lo dice la nota, dice que esta lista no incluye todos los signos y síntomas del COVID-19 y es porque el COVID-19 pues lamentablemente, digo lamentablemente porque todavía no se ha dado con una vacuna específica que contrarreste todo ese cuadro de sintomatología que muchos pacientes están manifestando. Y quizás esa es la dificultad ante hacer un acertado diagnóstico diferencial, que al COVID manifestarse en diferentes personas de diferentes maneras, pues hace que se complique más este momento vital de diagnóstico. ¿Bien? Por otro lado, el dengue grave se define como una extravasación del plasma que causa un shock, la acumulación de líquido con dificultad respiratoria. Yo para ese momento ya tenía tos, ya me costaba un poco respirar incluso, tenía una hemorragia muy intensa con trombocitopenia, que es la baja de plaquetas bien considerables. En el caso del deterioro grave de los órganos, afortunadamente en el eco o en los ecos que me realizaron, no hubo mayores problemas a excepción que el hígado estaba muy crecido y eso ocupaba parte del estómago, lo cual hacía que yo vomitara con muchísima frecuencia. En este caso, también me colocaron una dieta muy estricta en ese periodo, pues para evitar un daño a futuro, ¿bien? En el caso del COVID-19, también vemos cómo hay personas que presentan un síndrome de dificultad respiratoria aguda cuando varía entre 8 a 12 días aproximadamente. Hay un periodo medio para el ingreso en la unidad de cuidados intensivos que puede variar de 10 a 12 días. Y los signos, bueno, ya sabemos que el principal es la insuficiencia respiratoria. Por eso es que los médicos deben estar muy, muy atentos a cómo evoluciona la enfermedad en esos días posteriores a cuando el paciente empieza a sentir todas estas características. ¿Bien?
Los proveedores de atención médica deben realizar las pruebas adecuadas para el dengue o para el COVID-19 y hacer un seguimiento cercano del paciente para detectar signos de advertencia. Se pueden presentar complicaciones para tanto el dengue como para el COVID antes de que se reciban los resultados de las pruebas y el cuadro clínico debe manejar el manejo clínico. Es importante decirles que todo profesional de la salud que encuentre a una persona en un estado tan delicado como este, debe darle un seguimiento oportuno y necesario. Esa foto fue ya en mi casa, una vez que salí de estar internada. Él es Happy, se llama Happy Bagnara. Es muy bien conocido acá por Armando, por bueno, hay varias personas que ya veo que están conectadas. Y bueno, ese es mi brazo. Pasé muchísimos días ya, como les dije, sometiéndome a pruebas de laboratorio en la clínica. Eran pruebas que corrían por la clínica y fue un momento donde pues ya yo estaba muy bien realmente al estado en cómo llegué. Al ser tan blanca, pues evidentemente los hematomas pasan por todos los colores que ustedes se puedan imaginar. Si les puedo hablar de una experiencia increíble, fue que una vez interna en Corazones Unidos, para las personas que son de acá de República Dominicana, debo decir y agradezco infinitamente porque la experiencia en esa clínica fue extraordinaria. Decir que a veces uno se siente en casa aún cuando estás en un centro de salud, eso sucedió conmigo y quizás fue lo que de alguna manera hizo que ese primer contacto con ese primer médico que tuvo una falla importante y considerable y que hizo que mi cuadro se agravara, pues una vez que entré a esta clínica, ellos cubrieron todas mis expectativas como paciente. Debo agradecer infinitamente al doctor Yagel, al doctor Sócrates Montaz, gastroenterólogo. Ambos me llevaron prácticamente de la mano, no solamente a mí, sino también fueron apoyo y soporte para mi esposo en estos momentos de dificultad. Bien, sin embargo, aun cuando nos vimos arropados de alguna manera por ese servicio médico y por esos grandes profesionales, ya cuando yo estaba muy grave, debo decir que las limitaciones se presentaron, ¿ok? ¿Y qué vamos a rescatar de esas limitaciones? Desde mi mirada como profesional de la salud, siendo una paciente en un momento crítico que entiendo a cualquier persona le puede suceder. Pues bien, primero, la limitación de las pruebas de COVID. Hay limitaciones serias para las realizaciones de estas pruebas en el tiempo indicado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si usted de alguna manera presenta este tipo de sintomatología, es difícil que le puedan realizar una prueba de COVID inmediata. Eso va a hacer que el cuadro se complique. Sin embargo, al realizar nosotros un hemograma, el hemograma a tiempo arroja muchísima información útil que aun cuando no tenemos una prueba de COVID a tiempo, nos puede dar luces, nos puede dar una información concreta de otra patología. A través de ese hemograma, a través de esa primera prueba de laboratorio, podemos efectivamente encaminar ese cuadro clínico por otras cosas que pueden estar sucediendo. Estamos hablando que el problema real es que hoy en día todo se asocia al COVID-19, descartando inmediatamente cualquier otro tipo de patología o de enfermedad que se pueda presentar. Bien. Otra cosa, otro aspecto importante dentro de la limitación de ese inadecuado diagnóstico fue la falta de realizar una consulta integral. El médico internista debe considerar múltiples factores a la hora de realizar un adecuado diagnóstico. Bien, es decir, los antecedentes clínicos, un adecuado interrogatorio. Debe esa persona entender realmente al paciente que se está presentando y todo su cuadro clínico, incluso su aporte emocional, en qué medio se rodea, qué se puede hacer para levantar, para sacar a flote a ese paciente. ¿De acuerdo? Y por otro lado, el poco apoyo. Ciertamente, cuando uno es migrante, cuando uno no es del país en el que estás, los temores quizás aumentan. A veces como profesionales de la salud yo digo que aumentan más porque sabemos a lo que vamos. Efectivamente, mi esposo, al estar también en el área, al ser odontólogo, al conocer muy bien todo este campo de la salud,
Pues no quería llevarme a ningún médico, a ningún doctor, digo, de internarme, ¿no? Clínicamente, producto del COVID-19 y a cómo se estaban manejando los protocolos de bioseguridad o no, si realmente se están cumpliendo o no. Eso hizo, número uno, que yo demorara más en entrar a una clínica. Eso hizo, por otro lado, que de alguna manera el poco apoyo desde el punto de vista de amistades, de personas, porque nos están mandando un distanciamiento social, porque hay muchas personas que quizás no le paran a esto, pero hay muchas personas sí conscientes, quizás en nuestro círculo de alguna manera, pues las familias o las amistades se han mantenido pues bastante conscientes, ¿no? Respecto a todo esto que está sucediendo y en la medida que puede, hay un distanciamiento social. De hecho, en ese momento en que estuve interna, solo estuvo mi esposo y porque es profesional de la salud. De lo contrario, creo que hubiese ingresado yo sola, producto a toda la situación de pandemia que estamos viviendo. Bien, es importante destacar que desde el punto de vista como profesionales de la salud, debemos recordar que hay acto médico, hay un acto médico obligatorio, necesario, que todo profesional de la salud debe cumplir. Este acto médico no es más que un conjunto de acciones que se ponen de manifiesto y que se realizan para lograr que un paciente salga de su estado de salud. De estado de salud inadecuado o de algún tipo de enfermedad o de algún tipo de condición, ¿bien? Es deber de todos los profesionales de la salud ser parte de esto. De hecho, hay varias disyuntivas en si el acto médico es preciso de un profesional médico o si esto cae en todo lo que es el entorno de salud. Pero para que quede claro, son todo el conjunto de acciones que realiza un médico o un profesional de la salud para que un paciente salga de un cuadro crítico. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los requisitos o los fundamentos del acto médico? Primero, el profesionalismo. Solo el profesional debe ejercer el acto médico. Licitud es el desarrollo de las acciones que se ejecutan y que se hagan en concordancia estricta con las normas legales y de ética. La ejecución típica, esta es conforme con la lex artis, que significa que el acto que se ejecuta se debe ajustar a la excelencia del momento, con conocimientos, con destrezas y con actitudes óptimas. Y los componentes de este acto médico, para hacer un recordatorio fundamental a todos los profesionales de la salud, es que debe haber un adecuado y preciso formulación del interrogatorio, la búsqueda de antecedentes de importancia clínicos, los exámenes físicos adecuados aun cuando hay una presencia de COVID, la determinación de realizar exámenes complementarios, es decir, todo este tipo de exámenes que me van a dar a mí un soporte científico, un aval científico y fidedigno de algo que está sucediendo dentro de mi cuerpo, donde ni físicamente puedo palparlo, es decir, donde tengo un signo y tengo un síntoma, pero eso necesito validarlo con otro tipo de estudios. El análisis de los resultados, diagnósticos presuntivos y definitivos y por supuesto un plan de tratamiento y un registro de todo lo que le puede suceder a un paciente, ¿bien? Por otro lado, tenemos otro concepto importante que a los profesionales de la salud no se les puede olvidar, que es el criterio médico. El criterio médico no es más que mi opinión es un juicio de valor que yo hago sobre la condición de ese paciente. ¿En qué va a estar basado este criterio médico? Pues fundamentalmente en todos mis conocimientos previos del área profesional y por supuesto en toda la experiencia que yo puedo tener como profesional de la salud, que eso lo dan los años, eso no es algo que nace de la noche a la mañana, ¿bien? Dentro del criterio médico, todo profesional de la salud debe velar con ciertos aspectos fundamentales y estrictos para ejercer como un buen profesional. Estos son la ética, que es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. La responsabilidad es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Cuando hablamos de consecuencias es porque como profesionales de la salud pues debemos estar abiertos a que hay cosas que van a funcionar y hay cosas que probablemente no van a funcionar.
ante esas cosas que no van a funcionar, pues básicamente nosotros podemos de alguna manera hacer mejoras oportunas. Por otro lado, tenemos que la Ley de Salud en la República Dominicana, su Ley 4201, promulgada el 8 de marzo del 2001, y sus reglamentos establecen las bases para la organización del Sistema Nacional de Salud. Esto tiene por objeto básicamente pues regular todo lo que es el derecho a la salud de la población y es reconocido en la Constitución. No solamente es que el médico va a hacer un conjunto de acciones, sino que estas tienen que estar respaldadas en un marco legal que lo da tanto el país o la Constitución en sí. Y por otro lado, como les dije hace un momentito, la experiencia son los conocimientos adquiridos durante años o en un periodo determinado, amplio de alguna forma, ¿bien? Tanto el acto médico como el criterio médico son dos aspectos fundamentales que todo profesional de la salud debe manejar y que nunca debe olvidar, porque uno es básicamente el accionar de forma oportuna, de forma adecuada, de forma consciente y con una gran ética ante ese paciente. Y por otro lado es un criterio médico, es un juicio de valor, es una opinión que tiene que estar muy fundamentada en la evidencia científica además. Bien, nuestra posición como pacientes. Bueno, como les dije hace un rato, cuando hablamos de culpabilidad, aquí no solamente, o de responsabilidad, yo como profesional de la salud, o nosotros como profesional de la salud, también debemos asumir que es increíble cómo cuando eres un profesional del área y te conviertes en un paciente, es decir, cuando ya no eres ese profesional, cuando ya la responsabilidad del otro no está sobre tus hombros, sino que yo soy la causa, yo soy la persona que me tienen que atender, a la que me tienen que ayudar, a la que me tienen que dar un servicio y me convierto en un paciente, simplemente nos olvidamos de muchos aspectos y por sorpresa, como lo escribe acá, los roles cambian, ¿ok? Y también pues podemos cometer errores como fue en este caso. No sé si en este momento se preguntarán, bueno, ¿y cómo no se les ocurrió hacer un hemograma a tiempo, un hemograma anteriormente, en el cuarto día? Pues simplemente es que nos dejamos llevar por el primer profesional, el primero al que acudimos, depositamos nuestra confianza plena en ese profesional hasta días después cuando vamos entendiendo realmente cómo esto avanza rápidamente, cómo incluso ni nos damos cuenta de este avance y entendemos que esto es grave. Lo que está sucediendo no es una simple gripe, lo que está sucediendo no es común en mi persona, lo que está sucediendo no es común en mi familia. Cuando ya yo empiezo a descuidar de alguna manera a mis hijos, a mi esposo, a mi entorno, a mi carga de trabajo, es cuando entiendo la gravedad en la que estoy sumergida. Y en ese momento se nos olvidó por completo nuestra posición como profesionales de la salud. Y esto lo digo con toda la humildad posible, lo digo como un fallo de alguna manera, porque, ¿por qué? O sea, y quiero decir, teniendo todas las herramientas, quizás por qué el no actuar a tiempo, ¿no? Y decirles que quizás en situaciones donde nos sentimos tan expuestos, donde nos sentimos tan vulnerables, pues los roles cambian tan drásticamente que no entendemos a veces, que preferimos confiar en otro que antes tomar las acciones por nuestra propia cuenta. Bien, vamos a hablar un poco, hasta acá creo que vamos pues bastante claro con esas diferencias a grandes rasgos de lo que es el dengue, el COVID. Les hablé un poco, rescatando lo que hemos conversado, déjenme ver el tiempo, pues sobre cómo las manifestaciones tanto sintomatológicas como los signos puede un profesional de la salud manejarlas perfectamente y hacer acertados y adecuados diagnósticos diferenciales, entendiendo que no todo es COVID hoy en día, ¿bien? Hablemos un poco sobre las estadísticas actuales del COVID. Debemos decirles que los tres países con los principales fallecidos son Estados Unidos, Brasil y México. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué estas muertes han sido tan abruptas en esos países? Pues definitivamente como profesionales de la salud podemos decir que los gobiernos y los entes, sí, básicamente ministros, gobiernos, son los principales determinantes para nosotros medir el comportamiento de una población. Yo creo que si no hay un buen liderazgo, una buena cabeza en un país, un buen ministerio de salud, unos buenos líderes que puedan encaminar a toda la ciudadanía, difícilmente vamos a contrarrestar
todo lo que pueda suceder, no solamente con el COVID, digo en el mundo entero. Bien, lamentablemente esta crisis sanitaria nos golpea muy fuertemente, sobre todo el sector salud. La crisis sanitaria es impresionante, que además trae como consecuencia una crisis económica que en este momento quizás está detenida, está paralizada o apenas se está empezando a sentir, pero que muy pronto va a traer repercusiones de otra índole, y me atrevería a decir que quizás va a haber más muertes por hambre, por desnutrición, por condiciones inmunosuprimidas económicamente, que por lo que el mismo virus está causando. Bien. Por otro lado, decirles que el COVID ciertamente es algo que nos debe alarmar a todos. Primero, bueno, porque es algo nuevo, es algo desconocido, es algo que deja mucha incertidumbre, es algo donde en este momento todavía no hay una vacuna, pero es importante decirles también que hay más muertes en el mundo, y les voy a decir cuáles son las principales causas de muerte que no podemos olvidar que están allí y que existen, y que es nuestro rol como profesionales también entender un poco todo lo que está pasando. A veces el miedo más grande o lo peor que quiero decir que está sucediendo hoy en día a nivel mundial es que estamos con miedo, es que estamos aterrados de lo que pueda suceder con el COVID-19. Sin embargo, debemos estar muy alertas porque el encierro, el aislamiento deja graves secuelas, incluso desde el punto de vista emocional, que mucha gente no las está previendo. Entonces, las principales causas de muerte en el mundo, para su conocimiento, quiero que sean las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades respiratorias. Son las tres principales causas de muerte a nivel mundial. Le siguen las infecciones pulmonares, la demencia senil, enfermedades del aparato digestivo, muertes neonatales, enfermedades diarreicas, diabetes, enfermedades hepáticas e incluso los accidentes de tránsito, ¿ok? Los accidentes de tránsito. Sobre todo en un país como República Dominicana o países latinos, donde realmente el tema de seguir las normas, de seguir las leyes, nos cuesta tanto, ¿no? Y hablo de nos cuesta, pues en sentido generalizado a toda la población. Quiero decirles que la pandemia ha matado o han habido fallecidos más de 280,000 personas en todo el mundo. Ya ahorita los índices son increíbles desde el 9 de enero, cuando se registra la primera muerte en la ciudad de Wuhan de China. Estos números pueden estar muy por debajo a las cifras reales por los subregistros que pueden haber. Y decirles que realmente estas estadísticas diariamente están cambiando, diariamente. Aquí les traigo un cuadro comparativo entre las muertes semanales actuales por COVID y la media de defunciones similares semanales por otras causas, ¿ok? Fíjense, para nosotros, para el mes de marzo, abril y mayo, vemos que el COVID ya sobrepasa a los accidentes de tránsito, a la diabetes, a las enfermedades del aparato digestivo y está en raya con las enfermedades pulmonares. El COVID ciertamente, si se sigue propagando en la medida en la que estamos y el sistema de salud sigue tan limitado para mandar un soporte efectivo a sus ciudadanos o a la gente que padezca esta enfermedad, pues lamentablemente ese número va a ir en crecimiento y va a llegar al punto de convertirse paralelamente incluso en enfermedades respiratorias, donde es otra de las principales causas de muerte. Recordarles que el cáncer es una de las enfermedades más agresivas del mundo entero. Son enfermedades que puede tener cualquier persona que se está expuesto constantemente a tener este tipo de diagnóstico, que a veces por no hacernos los diagnósticos oportunos, o quizás esa es la gran razón de por qué no hacer un diagnóstico oportuno, pues padecemos de ese tipo de enfermedades que no solamente van a durar cortos días, sino que pueden durar años en este tipo de patología, donde se le causa muchísimo daño no solamente al enfermo o a quien la padece, sino al entorno familiar. Bien, es importante destacar que existe un subregistro de casos de COVID-19. Es un problema que está ocurriendo en todos los países. Hay algo que se llama efecto indirecto, que es el gran impacto que está teniendo esta en otras causas de muerte y que se puede presentar en diferentes formas. Personas que, por ejemplo, no buscan una adecuada atención médica, sistemas de salud donde han excedido su capacidad, falta de acceso a tratamientos, a la misma prueba del COVID, recursos económicos limitados, entre otros factores. Bien,
Decirles también a los pacientes que nos están mirando o incluso al profesional de la salud, que alguien que pueda ver este video, recordarles los derechos de los pacientes. Fíjense, la Organización Mundial de la Salud para el año de 1946 declara expresamente que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Bien, sin distinción de raza, religión, ideología política o la condición económica social. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y otros servicios sociales necesarios. Todo paciente tiene derecho y de acuerdo al reglamento interno y reglamento general de hospitales de la República Dominicana, podemos destacar que estos derechos son básicamente tener una información oportuna y comprensible del estado de salud, a recibir un trato digno respetando su privacidad, a ser llamado por su nombre y atendido con cordialidad, a recibir una atención de alta calidad, salud de calidad, con protocolos establecidos, a ser informado de los costos de su tratamiento, a no ser grabado ni fotografiado para difusión de esa información sin su permiso, aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir la alta voluntaria, a recibir visitas médicas, compañía o asistencia espiritual, a consultar o reclamar cualquier respecto de la salud recibida, a ser incluido en los estudios de investigación científica solo si éste lo autoriza, y así, señores, un sinnúmero de derechos donde nosotros debemos estar bien atentos, bien sea desde la mirada como un profesional de la salud, para tenerlo en cuenta, para recordar que ese paciente sí tiene derecho, que ese paciente también tiene deberes, para que el sistema de salud funcione en concordancia a una excelencia. Y por otro lado, desde la mirada de yo como paciente. A veces se nos olvida, a veces creemos que debemos idolatrar al profesional de la salud o viceversa, ¿no? Nosotros a veces le damos toda la atención al paciente y no ponemos quizás de manifiesto un equilibrio sano para tener una adecuada relación médico-paciente. Por otro lado, los pacientes también tienen deberes. Y estos deberes son tratar con el debido respeto al personal de los centros, a los servicios, a los establecimientos, a los familiares y acompañantes. Facilitar datos sobre el estado de salud que sean requeridos para que el profesional de la salud pueda dar un adecuado diagnóstico. A respetar el cumplimiento de las normas e instrucciones establecidas en las instituciones sanitarias. A conocer el nombre del médico asignado. ¿Cuántas veces vamos donde un profesional de la salud y no nos sabemos ni siquiera el nombre de la persona que nos está atendiendo? ¿Cuántas veces nos exponemos a ciertas situaciones donde ese profesional de la salud está dando todo por mi causa y no lo valoramos, no lo respetamos? Es importante también solicitar información sobre las normas de funcionamiento y los canales de comunicación. Si yo como paciente tengo alguna dificultad, algo, ¿a quién llamo? ¿A quién acudo? ¿Cuál es el medio de contacto? La firma voluntaria del alta, si lo quiero aceptar, si no lo quiero aceptar, si debo aceptar un plan de tratamiento o no. Y exigir básicamente que se cumplan todos sus derechos como paciente. Esta es una información que se encuentra en todos los centros de salud, debería estar de entrada así bien grande en los centros de salud y que es muy oportuna que nosotros empecemos a cambiar esa visión, esa mirada al sistema de salud. ¿Qué puedo hacer yo como un ciudadano común ante un sistema de salud a partir de ahora? Porque vamos a tener en cuenta y vamos a rescatar que esta pandemia ha movido las bases en absolutamente todos los sentidos. La mirada ante los profesionales de la salud ha cambiado. Ahora el profesional de la salud sabe, o espero yo que empiece a entender y a saber cuál es su rol, cuál es su posición, cuál es su fundamento, en qué ética debo basarme, cuál es mi experiencia y cómo debo aportarla a mis pacientes. ¿Qué de mí debo corregir para simplemente ser cada día mejor? ¿Qué aspectos de mi consulta yo debo mejorar para ofrecerle a ese paciente que me está buscando la adecuada ayuda y soporte? Son ámbitos muy amplios que todos los profesionales de la salud hoy en día tienen que arrancar, ponerse las pilas, abrir la mirada y saber que nuestra profesión
cambió de la noche a la mañana. Y por otro lado, los pacientes entender que están frente a un personal que es ayuda, apoyo y sostén, que los profesionales de la salud se necesitan más que cualquier otro profesional en el mundo, que las crisis sanitarias llegan inesperadamente, fortuitamente, que nos tocó a nosotros vivir esta época de la historia y por ende nosotros debemos ser el cambio en un futuro. Bien. Otro de los factores que debemos tener en cuenta y el cual rescato acá es que también los médicos tienen derechos a ejercer una profesión en forma libre, a laborar en instalaciones apropiadas y seguras. Esta es una gran debilidad que se ha puesto de manifiesto en todo el sistema de salud porque no hay la capacidad para soportar a tanta gente. No hay tantas camas de unidades de cuidados intensivos, no hay tantos profesionales que den la talla, o hay profesionales que den la talla, pero no hay los insumos de bioseguridad correctos para que se sientan protegidos y confiados. No hay suficiente personal de salud para poder soportar la carga y la necesidad de toda una población. Y esto es algo que no solamente lo está viviendo pues República Dominicana, sino que lo está viviendo el mundo entero. El sistema de salud colapsó. Y una gran característica de esto es que las cifras reales de fallecimientos y de contagio en muchos países está siendo enmascarada y ocultada. Por otro lado, tener acceso a actividades de investigación y docencia es muy importante que esa experiencia que puede poseer un profesional se base en la expertise, en un conocimiento adecuado. No solo limitarnos al cómo nos graduamos, sino seguir en búsqueda de herramientas que nos hagan crecer como profesionales del área y hacernos cada día mejores. Es muy, muy importante. Bien. Acá les dejo pues básicamente algunas normativas de donde saqué toda esta información que les presenté, también basados en organizaciones como la OMS, organizaciones internacionales de la salud, y pues estadísticas que se encuentran básicamente en periódicos internacionales, sobre todo en España, información que hoy en día está de primera mano por fuentes bastante confiables. La invitación es para que definitivamente nosotros como profesionales del área médica podamos ampliar la mirada, podamos expandir un poco en el momento en el que estamos viviendo, que es un momento que entiendo es crítico, crítico tanto para el que la ejerce como para el que está recibiendo de nuestro apoyo y de nuestro sostén. No hay más miedo hoy en día que se nos presente algún tipo de condición de salud y tener que acudir a un centro por una u otra razón. Necesitamos como profesionales de la salud vencer ese temor, vencer ese miedo, dar seguridad a nuestros pacientes y demostrarles que sí podemos. Pero eso es un grano de arena que todos los profesionales de alguna manera tienen que ponerse de acuerdo para que nuestros sistemas cambien. No va a ser una actividad fácil, pero creo que esta pandemia ha venido a demostrarnos grandes cosas a toda la población a nivel mundial. Por otro lado, decirles que el mejor médico es el que mejor inspira la esperanza. Que no se confíen, que no todo es COVID, que tenemos montones de recursos en este momento para hacer acertados diagnósticos, para consultar con un colega, con un amigo, con nuestros equipos de trabajo, qué tipo de condición puede presentar X o y nosotros ser mejores. Si no conocemos de algo en profundidad, pues buscar esa ayuda y ser ese soporte, no solamente clínico, sino ese soporte emocional a quien acude a mí. Y por otro lado, a todos los profesionales de la salud que lamentablemente en este momento se ven desde la mirada como un paciente, se ven del otro lado, ¿no? Se reflejan en ese gran espejo que a veces la vida nos pone porque sí, pues simplemente tomar conciencia, ser eco, inspiración y motor para sembrar el cambio en las futuras generaciones y en la actual, que bastante que necesita cambiar. Yo soy Gaby de Bagnara, ya con esto doy por finalizada pues esta pequeña exposición o este pequeño webinar. Espero que les haya servido de muchísimo provecho. Créanme que la intención es que así como Armando pues se interesa en este tema que entiendo que es tan importante, muchísimas personas también se acercaron para preguntar exactamente qué había sucedido y qué hacer ante esa similitud de padecimientos, ¿no? Creo que hoy en día, mientras más información tengamos de alguna manera, pues más en nuestras manos vamos a tener un criterio objetivo de lo que nos pueda suceder sin miedo, sin temor,
en calma y con un nivel de conciencia y de sabiduría adecuado. Me despido, les dejo las redes, Bagnara Consulting, Bagnara Venezuela, Bagnara RD. Somos pues expertos en salud bucal, en salud dental, 20 años de trayectoria como profesionales de la salud. Y bueno, ahora sembrando granos de arena para que en algún momento la cosecha sea grande y motivar a todos los profesionales de la salud a que simplemente sean cada día mejor. Katy, Armando. Muchas gracias, Gaby. Vamos a pasar con las preguntas. Bien. Tengo una pregunta por aquí que dice, ¿existe mucho riesgo como profesionales de la odontología ante la exposición del virus, dadas las condiciones en que muchos afrontan el virus? Es algo nuevo y pareciera que cada organismo responde distinto de acuerdo a la carga vírica. ¿Bajo qué modalidad están trabajando y en qué política de salud se basan? ¿No le hizo dudar sobre efectivamente tener COVID-19 cuando inician los malestares? Sí, claro, efectivamente, cuando inicia todo este proceso, donde esa primera noche, bueno, no la primera noche, Katy, te estaría mintiendo, cuando ya empezamos como al cuarto, quinto día, donde ya las manifestaciones se hacen muy marcadas, cuando yo incluso empiezo a tener indicios de tos, ciertamente, pues desde mi rol como odontóloga, aun cuando yo no ejerzo de lleno la odontología, no estoy en contacto directo con un paciente, sino que me encargo del área administrativa, del área gerencial, pues ciertamente al estar en un medio como lo es el centro de salud, siempre hay un potencial riesgo. Por más que tú utilices todos tus recursos de bioseguridad, pues la posibilidad de riesgo existe, ¿no? Entonces sí, en algún momento sí hubo este cruce de información, no fue inmediato. Creo que la vida de alguna manera y el mismo ser profesionales de la salud nos ha permitido estar en calma, en ver primero cómo pasan esos primeros días, pero luego indudablemente te pasa por la mente que es un COVID-19. Sin embargo, yo también creo que cuando tú dentro de tu centro de salud, en nuestro caso, cumples con todos los parámetros, con todas las normas de bioseguridad, en la medida de lo posible, el riesgo existe, pero puedes minimizar considerablemente que algo te suceda, ¿bien? Entonces sí, el riesgo está, sobre todo para nosotros, somos la tercera profesión, pues entre la primera y la tercera profesión más expuesta por la cercanía con el paciente. Sin embargo, todos los protocolos de la bioseguridad se cumplen en la manera estricta más posible. Ahora, algo que yo siempre digo, una cosa es que nosotros como profesionales de la salud pues podamos implementar todas estas normativas y ciertamente regulaciones que vienen desde la OMS y desde los estudios internacionales que han salido hasta último momento. Sin embargo, es muy difícil controlar que un paciente tenga el COVID-19 y no haya tenido manifestaciones o síntomas, sobre todo, por ejemplo, en caso de los niños. ¿Cómo saber si tiene algún tipo de COVID o no? Porque hay muchos niños que no presentan sintomatología, ¿bien? Entonces, bueno, sí hay un nivel de riesgo importante. Gracias. La siguiente pregunta dice, como profesionales de la salud o en una opinión muy particular, ¿realmente se están llevando a cabo los controles en los centros de salud en general? ¿Cómo fue su experiencia en la clínica donde estuvo interna? Bueno, como les decía hace un rato, puedo decir que la clínica, y me atrevo a decir el nombre porque es de acá de República Dominicana, de un punto de vista bastante respetuoso, ¿no? Estuve hospitalizada en Corazones Unidos, fue una clínica extraordinaria, conté con la gran suerte, y digo yo la bendición de Dios Padre que no nos desampara, que el día que llegamos a la clínica fue un domingo en la noche, casi 9:30, 10 de la noche, o sea, recién recibiendo los exámenes de laboratorio, directo al centro de salud, directo. Estuve en emergencia alrededor de 20 minutos, donde inmediatamente me medicaron, me colocaron suero, y a los 30 minutos o antes quizás estaba interna en una cama. Es decir, Katy, yo corrí con suerte. Con mucha suerte, es algo que hoy en día agradezco. Es algo que hoy en día digo todos los días, gracias, porque esto pudo haber terminado grave, pudo haber terminado muy mal. Los índices de mortalidad por un dengue grave son elevados, son serios. Es algo que no es mentira y que minimizamos, incluso como profesionales de la salud, minimizamos. Sin embargo,
Sí creo que hay centros de salud que están cumpliendo con todos los protocolos. Este es el caso de Corazones Unidos. Nosotros en nuestro centro, dentro de nuestra profesión, de nuestra competencia, de nuestras limitaciones, incluso porque contamos ciertamente con algún tipo de limitaciones. Todos los centros de salud, de acuerdo al país, pueden presentar algún tipo de limitación o no. Hacemos todos los protocolos que nos solicitan, que están ya presentados y que hoy en día se dicen efectivos para contrarrestar el contagio de COVID-19. Yo no puedo hablar acá de que los centros de salud estén haciendo las cosas bien o no, pero sí te puedo decir que hay sitios donde uno se siente a gusto, que hay sitios donde te sientes respaldado y seguro, y que una de las cosas que más le brinda seguridad a un paciente, incluso cuando la infraestructura quizás no está del todo perfecta, pero es el comportamiento del profesional de la salud. Es la seguridad que a ti te puede transmitir tu médico asignado, tu médico de cabecera, la enfermera que te atiende, la persona que te lleva el plato de comida. Es tan importante que nosotros, desde la mirada de ser paciente, veamos y valoremos hasta esa persona que puede ser el servidor o la persona que limpia, la persona que te prepara el alimento, el director de la clínica y cualquiera de las personas que ejerce el rol de un profesional de la salud. De acuerdo. Qué bueno, por lo menos pasó una experiencia menos traumática. Así es, así es. Hoy en día no te puedo decir que las cosas sean igual, lamentablemente ya los centros de salud están colapsados y es difícil y por eso creo que debemos cuidarnos mucho, 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 mucho. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué diferencia puedes plantear con otras regiones como América Latina, América Central e Islas del Caribe? ¿Estás de acuerdo con que cada país tome decisiones autónomas o todo el mundo tuvo que establecer medidas universales para el control de la pandemia? Bueno, yo soy muy radical para alguna toma de decisiones. Yo incluso lo conversaba con mi equipo de salud, con mi equipo en la clínica, con mi esposo y siempre le decía, oye, ¿cómo es posible que nosotros estamos viendo lo que está sucediendo en China, en el continente asiático, y aquí estamos como si nada? Yo sí creo que si nosotros a nivel mundial hubiésemos estado alerta a lo que está sucediendo en el otro continente, aun cuando lo tengamos lejos, pero estamos atentos a lo que pueda suceder en otro lado del mundo, ciertamente hubiésemos evitado muchísimas cosas, muchísimas cosas. Decía en medio del webinar o de la clase que son determinantes los líderes de un país. Es determinante el gobierno, porque el gobierno es el que toma las decisiones. Es determinante la opinión o el juicio médico de, por ejemplo, las personas que se encuentran en los ministerios de salud. Ese tipo de factores son determinantes. Yo particularmente creo que si todos los países, América Latina, América Central, América del Sur, las islas del Caribe y quizás todos los demás hubiésemos estado más alerta a lo que creció en China, la historia sería completamente diferente. El problema es que nosotros damos por hecho que las cosas suceden allá y que no suceden aquí. Y eso no pasa solamente con este tipo de enfermedades. Ahora nos toca una crisis sanitaria, pero incluso lo estamos viendo con cosas como el calentamiento global, ¿no? Es como si yo vivo en un condominio y hay una filtración del apartamento número 5, por ejemplo, o del piso 5, y yo vivo en el piso 1 y yo digo, no, bueno, esa filtración le está sucediendo al del piso 5. Pero si yo no me preocupo por esa filtración que está en ese piso, pronto me puede llegar a mí, pronto me puede afectar a mí. Entonces, cuando nosotros solamente vemos la importancia de lo que sucede en mi parcela, allí vienen las graves consecuencias. Yo hubiese sido más radical. Yo hubiese estado atenta y hubiese puesto muchas normas y parámetros, sin duda alguna, desde el primer momento. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿hasta qué punto crees que los odontólogos o médicos deban estar en sus casas y no ejerciendo la clínica? La pregunta va desde la mirada económica y financiera, en esta relativa ausencia laboral. Es decir, ¿cuánto más aguantaremos sin trabajar normalmente? ¿Y cuánto el paciente esperará a acudir a sus controles médicos como lo hacía con frecuencia? Bueno, a ver, ahí tenemos dos miradas, la mirada del profesional y la mirada del paciente. También lo dije en algún punto,
sobre el riesgo, el gran riesgo económico al que estamos expuestos. Quizás no ya, porque de hecho, por lo menos aquí en República Dominicana hay muchos bancos que están dando préstamos, están dando de alguna manera ciertas flexibilidades para algunas cosas, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿hasta cuándo esto va a ser así? ¿Hasta cuándo el mismo gobierno, los mismos bancos, las mismas empresas van a empezar a ajustar ciertas cosas? Porque simplemente no pueden más. Sí hay muchos centros de salud que hasta hace muy poco empezaron a abrir, pero creo que primero, número uno, hay mucho miedo de parte del profesional de la salud para cubrir con todos estos procesos y estos protocolos de bioseguridad, no solamente por el hecho de querer cumplir, es que hay limitaciones económicas. Yo te puedo decir desde nuestra experiencia que nuestros gastos operativos hoy en día son considerables porque de alguna manera nos ha tocado comprar en exceso por el tema de que si puede haber la escasez de algún producto en específico, no. No porque antes no se tomaban en consideración las normas de bioseguridad, repito, todo odontólogo, todo profesional médico, de alguna manera debía cumplir con controles de bioseguridad. Sin embargo, que ahora son simplemente más estrictos y tienes que tener un inventario que pueda respaldar cualquier otro tipo de situación, porque ciertamente la cadena de distribución de los productos que, por ejemplo, vienen del exterior, en este momento está o bien limitada o bien con grandes retrasos a la hora de la entrega de los productos. Esto no solo sucede en República Dominicana, está sucediendo en muchísimas partes. No todos los profesionales de la salud o dueños de centros de salud tienen esta oportunidad. Entonces, primero, por un lado, tenemos el miedo del profesional, por otro lado, tenemos las limitaciones económicas o de abastecimiento. Y ante esa realidad, cierro o me limito a abrir un poco. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Supongo que eso dependerá del colchón financiero de cada empresa. Por otro lado, me hablabas del paciente. El paciente tiene que ir a sus controles periódicos. ¿Por qué? Porque lo vimos en la estadística, Katy. Hay muchísimas enfermedades, como lo es el cáncer, como son las enfermedades cardíacas, como lo es la demencia senil, como hay tantísimas enfermedades y patologías que están arrojando signos y síntomas en los pacientes. Y como en este momento hay miedo, hay inseguridad, se están dejando pasar. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que simplemente busquemos centros de salud que estén aplicando en la medida de lo posible normativas de bioseguridad adecuadas, que busquemos profesionales certificados con amplia experiencia, con trayectoria, que nos den confianza y seguridad de alguna manera y podamos acudir a este centro. Que yo como paciente me cuide, que yo como paciente utilice mi tapaboca, mi higienización de las manos y esté en calma y serenidad. Mientras yo más pienso que algo me va a pasar, eso me va a suceder. Mientras yo más piense que me va a dar COVID-19, es muy probable que me dé COVID-19. Entonces, yo sí creo que las personas que puedan estar sintiendo algún tipo de malestar o algo, primero debemos trabajar la mente y luego trabajar pues la afección que tengamos. Pero sin duda alguna, no postergar algo que más bien incluso nos puede causar consecuencias peores que el mismo padecimiento de un COVID. Bien. Gaby, la siguiente pregunta dice, ¿cómo ves el futuro de la salud de cara a futuro? ¿Crees que los profesionales de la salud están cambiando la visión con todos estos cambios que se están viviendo? Yo confío y espero que sí. No te puedo decir que en este momento ya haya un cambio, porque es complicado, porque estos son procesos que no se manejan de la noche a la mañana. Además que yo entiendo que es un nivel de conciencia como elevarlo un poco más, dar importancia realmente a la salud desde ser paciente, desde yo decir, óyeme, mira, por lo menos en mi caso particular, cuando me vi allí hospitalizada, que estuve prácticamente casi que un mes fuera de mis funciones, fuera del contacto con mis hijos, básicamente, con mi familia, donde me vi en un momento grave, donde no tenía ni a mi mamá ni a mis hermanos cerca, donde mi esposo estaba solo asumiendo todas las responsabilidades, donde además estamos en una situación de pandemia, que el distanciamiento social limitaba todo, ahí es cuando yo incluso como profesional de la salud digo, wow, qué importante es tener salud. Todo lo demás, chévere, pero la salud, si no tienes salud, no tienes nada. Entonces sí creo que este es un momento determinante para que haya un cambio, no simple,
trascendental en todo lo que es el sistema de salud, pero espero en Dios que los líderes, que los gobernantes, pues tengan esa inteligencia, esa sabiduría realmente para llevar estos sistemas de una forma más oportuna y adecuada. Porque no va a ser, ni fue la primera pandemia, ni será la última pandemia que probablemente vivamos. Muchas gracias. La última pregunta dice, ¿qué consejo le puedes dar a toda la personal de salud? La crisis sanitaria ha mostrado un sinfín de acciones en este sector que deben ser respaldadas por el gobierno y sus ciudadanos. ¿Qué consejo le puedo dar a las personas para que valoren al profesional de la salud? Bueno, yo creo que el hecho ya de ser agradecidos creo que a veces es suficiente, ¿no? Creo que esa palabra engloba muchísimas cosas. Ser agradecido con esa mano amiga, que finalmente se puede convertir incluso en una mano amiga. Creo que ser agradecido ante ese apoyo emocional que te pueden dar y quizás si no te trataron de la forma más adecuada, de la forma más oportuna, pues saber que hay oportunidad de mejora. Hacerle saber incluso a ese profesional educadamente, correctamente, que hay oportunidad de mejora. Yo les conté parte de mi experiencia como profesional de la salud y el error del profesional de la salud al no haberme mandado a mí un examen o un hemograma a tiempo. Sin embargo, en ningún momento, por ejemplo, dije que era un mal profesional. Al contrario, quizás a veces ese profesional está tan sobrecargado que quizás conmigo sucedió ese hecho particular, ¿ok? Entonces, ¿qué le estamos sacando de positivo a esto? Que tenemos que recordarnos que hay acciones que por ética profesional y por muchas cosas, como nos instruyeron en la universidad, debemos hacer. Pero no significa que un profesional sea malo o no, simplemente hay casos puntuales. Desde el punto de vista de nosotros como pacientes, Katy, fíjate que somos profesionales de la salud y se nos olvidó por completo que en nuestras manos también estaba recordarnos que existe ese examen complementario que pudo haber evitado a tiempo. Y justamente por eso es que yo me atrevo en esta plataforma a hablarlo, porque definitivamente no somos perfectos, somos seres humanos que nos equivocamos, que cometemos errores, que a veces podemos hacer un poquito más en pro de algo y simplemente nada, nos nublamos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente un consejo extraordinario, agradezcan a los personales de salud, valoren, porque hoy en día son los personales que están allá afuera, pues dando la cara por toda una población y haciendo, bueno, con malabares y con las uñas, trabajando para que cada día los contagios disminuyan y para que cada día los índices de fallecimiento pues sean menos, no solo en este país, sino digo a nivel mundial, ¿no? ¿Ya? Ya me escuchas, sí. Esta fue la última pregunta. Vamos a invitar al señor Armando a que despida el webinar. Muchas gracias, Gaby. Gaby, querida amiga, nos has dado hoy un webinar, un máster webinar. Definitivamente, no tan solo el conocimiento del tema que tocaste, sino que cómo te documentaste, cómo te preparaste, cómo viste profesionalmente la oportunidad de llevar tu palabra y de llevar tu vivencia a través de las redes sociales y que mucha gente verdaderamente tome conciencia sobre la situación que estamos viviendo. Sí, efectivamente, tú lo dijiste, no es la primera ni será la última pandemia que nos va a tocar vivir. Esperemos que sí. Pero tenemos que estar preparados, porque la preparación, el podernos anticipar y en un momento determinado respetar desde el punto de vista humano la labor que cada uno de nosotros desarrolla para efectos del bien de la humanidad, a eso nos va a ayudar mucho. Hay que hacer mucho énfasis verdaderamente en la cultura del pueblo, hay que hacer mucha énfasis también en lo que es la salubridad del pueblo o de las comunidades y no hay medio más valioso que utilizar la información como instrumento de educación. Muchísimas gracias, Gaby, una vez más. No, Recibe un abrazo virtual muy pronto, nos lo vamos a dar como debe ser.
Y de veras que gracias y nuestra gratitud en nombre del equipo de Requena Consultores por habernos acompañado este miércoles en la noche. Nada, a ti y a los presentes, de verdad que gracias por la oportunidad y estamos sembrando, Armando, estamos sembrando y yo sé que la cosecha tarde o temprano llega. Así es muy cierto. En este sentido, aprovecho la oportunidad para invitarles a todos para nuestro próximo webinar, que va a ser el día viernes de esta semana. El día, si me corrige la agente técnica, aquí está, que se llama Madres Todoterreno, las habilidades que COVID destapó. Esto es interesantísimo el tema, va a ser dictada por Miguelina Méndez. Miguelina es madre de 3, esposa e hija, licenciada en mercadeo de la UTESA, es máster en comunicación corporativa. Además de eso, es con más de 10 años de experiencia en el área de mercadeo y comunicaciones. Entonces los invito a todos, un webinar gratuito completamente, como todos son los webinars nuestros. Esto va a ser a las 7 de la noche o 19 horas para efectos de entender. Los invitamos a todos, por favor. También recuerdo, me permito recordarles que todos los webinars que son trabajados a través de Requena Consultores son elevados a nuestra plataforma o a nuestro canal de YouTube, y el mismo debe estar ya apareciendo para finales de semana. Ya deberíamos estarlo colgando en nuestro canal de YouTube. Entonces, por otra parte, agradezco a todo mi equipo que me acompañó en la parte técnica, en la parte comunicacional, y a todos los presentes que estuvieron en sala, la confianza de seguirnos en esta serie de webinares gratuitos y darnos la oportunidad también a seguir informando y seguir tratando de educar a nuestros pueblos y tratando de transmitirles a ellos con sencillez la palabra que nos ayude a comunicarnos de una manera más efectiva y más cálida. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos el viernes próximo, Dios mediante. Chao.